Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Siempre les pregunto lo mismo porque a mí me parece tan importante saber cómo están y a veces cuando los llamo siempre les pregunto lo mismo. Bueno, hoy estamos en nuestro devocional número 14 y seguimos con nuestro propósito que es el discipulado. Es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor. El devocional de hoy lo hemos llamado las voces incorrectas, ¿sí? Y a lo largo de este devocional vamos a ver por qué lo llamamos así. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero invitarlo a que, como siempre, los invitamos a que lean todo el capítulo ahí en su casa y nosotros acá cogemos algunos versículos, pues a veces por falta de tiempo, pero ya de pronto usted en su casa puede con más tiempito. Amén. Vamos entonces a leer el versículo del 1 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice, la palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron y se confundieron y cubrieron sus cabezas. Y este mensaje habla de una sequía. Y yo busqué qué significa sequía. Entonces la sequía es falta de lluvia durante un tiempo muy prolongado que produce escasez. A veces cuando hemos tenido razonamiento de agua y por lo menos en esta ciudad que se dañó mucho tiempo el agua y todo, y verdad sufrimos el tiempo de escasez de agua y eso que no lo hicimos como en ese tiempo, ¿sí? Y fue terrible porque muchas veces teníamos que comprar agua, teníamos que ir a esperar el carro y el carro que nos abasteciera de agua en algunos lugares y el tiempo de sequía es eh, terrible porque nosotros para vivir necesitamos el agua también, para subsistir. Pero resulta que este capítulo nos habla no solo de una sequedad física, sino de una sequedad espiritual en la que el pueblo estaba. ¿Y por qué llegaría a esta sequedad espiritual, a esta sequía? Y cuando oraba al Señor esta mañana por este devocional, el Señor habló a mi vida y muchas veces estamos en tiempo de sequía y no nos damos cuenta, ¿sí? Entramos en esa posición y en ese tiempo de sequía y a veces no sabemos por qué ni cuándo entramos. Pero hoy en esta mañana vamos a orar al Señor para que Él nos diga si estamos en tiempo de sequía y que no nos permita entrar allá si no estamos. Y si estamos, que nos saque de ese lugar, ¿sí? Porque así como es tan necesaria el agua, para vivir, para todo lo que necesitamos, es necesario que espiritualmente no estemos secos. Y vamos a ver por qué. Entonces, el pueblo estaba en una sequía, como les había dicho, este pasaje representa lo que el Señor le decía, le dijo a Jeremías que el pueblo estaba totalmente seco, no tenía nada que dar. Y vamos a ir al versículo 4. Dice, vamos a leer del 4 a 6. Dice, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Esos eran los daños que traía la sequía en ese tiempo. Dice que las siervas tuvieron hijos y los dejaron ahí en el desierto porque no tenían agua para ellas ni para la cría que tenían. Y es terrible. La falta de agua
es terrible en esa época y ellos dicen que cubrieron sus cabezas, ¿sí? Pero tampoco eran conscientes de que era peor la sequía que ellos tenían en su espíritu y en su alma, ¿sí? Porque la falta de la palabra del Señor, eso es lo que trae consecuencias, trae daños muy grandes. Y el Señor lo representa acá, hablándonos de las siervas y de los asnos y de todo lo que ocurría cuando llegó la sequía a ellos. Dice, pero como les decía, a veces nos llega la sequía y no nos damos cuenta. ¿Pero por qué creen que nos llega la sequía? Muchas veces porque escuchamos las voces incorrectas. ¿Sí? El Señor había venido hablando al pueblo todo este tiempo, todos estos capítulos ha venido hablando y ha venido el Señor diciendo, golpeando la puerta, que le pongamos atención, que humillemos nuestro corazón y nuestra vida delante de Él y no hemos hecho muchas veces caso, ¿sí? Y nos hemos cansado y hemos ido y nos hemos rebeldizado, no hemos obedecido lo que Él nos dice. Y resulta que todas esas decisiones que van por un camino totalmente diferente al que Dios quiere, es lo que trae sequía a nuestro corazón. Y, y, y el pueblo de un momento a otro fue cuando ya se dio cuenta que no había agua, que llegó la sequía y se acabó y no encontraron agua por ninguna parte. Estaremos nosotros esperando que esa sequía esté así tan arraigada en nuestro corazón y después queramos buscar al Señor y no lo encontremos. La palabra del Señor dice que busquemos al Señor en este tiempo mientras puede ser hallado, porque ya después vamos a llorar, vamos a gritar, vamos a hacer y no va a pasar nada, ¿sí? Porque el Señor no va a estar para escucharnos, pero lo vamos a ver más adelante. Dice que como el pueblo escuchó las voces incorrectas, Jeremías también cansado de ver eso, asustado muchas veces, me imagino que también iba a haber destrucción en el lugar donde él habitaba, pues él se inclinó y oró al Señor. En el versículo 7 y 8, mire lo que hace Jeremías, dice, y una oración que él hizo al Señor, dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Y esa es una parte de la oración que Jeremías, ahí sigue, ahí en los versículos adelante sigue la oración que él hacía, pero porque él estaba pensando que el pueblo definitivamente no, y él tuvo que decirle, Señor, se apropió del pecado del pueblo y le decía, Señor, por favor, perdónanos, mira, hemos hecho lo incorrecto delante de ti, hemos hecho iniquidad delante de tu presencia, pero perdónanos. Pero mire lo que el Señor le respondió en el versículo 11 y 12, después de esa oración que él hizo tan ferviente por el pueblo, mire lo que el Señor le respondió. Dice, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré, y su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Usted se imagina ir a la presencia del Señor y que el Señor diga, se cerraron las puertas, ya no le voy a responder, no voy a hacer. Dios mío, y eso debió haber sido muy terrible para Jeremías escuchar eso, ¿sí? Porque él me imagino que se inclinó con fe y todo, Señor, por favor, ayúdanos, mira, no sé qué. Y esa respuesta tan contundente de parte del Señor, yo creo que no fue fácil para Jeremías, ¿sí? Y ahora mi pregunta es en esta mañana, ¿qué pasaría si usted escuchara al Señor y no, ya no lo voy a escuchar porque ya le he dicho, vuelvo y le digo, le he rogado que me ame, que mire, que venga en unos devocionales pasados mi esposo hablaba de mendigar amor, ¿sí? Pero también el Señor, ahí ya se había cansado. Estamos esperando que el Señor se canse de darnos amor, de darnos su misericordia. A veces nos acostumbramos a eso y a veces decimos, no, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Sí, Él es bueno, Él es lo más hermoso que puede haber,
pero Él también dice que llegará un momento donde se va a cansar y no va a escuchar nuestras oraciones. Hoy que tenemos tiempo y mientras haya vida y esperanza, y no esperemos a estar en una situación paupérrima para acercarnos al Señor, para venir. Hoy es el tiempo y es el momento. Y en el versículo 13, mire lo que dice. Pero ¿por qué el pueblo también había llegado ahí? Mire lo que dice el versículo 13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Eso eran las voces incorrectas que el pueblo estaba escuchando, ¿sí? Y le decían, el pueblo estaba tranquilo y estaba confiado porque los profetas le decían, no, tranquilos que eso no va a pasar nada, todo va a estar bien, todo está en paz, todo es paz y amor. No. Y muchas veces estamos haciendo algo incorrecto y las personas dicen, no, tranquilo, que eso pasa, eso es normal. No. Y esas son las voces incorrectas que estamos, aún sabiendo que estamos haciendo las cosas mal, preferimos quedarnos en esa posición y no escuchar la voz correcta, que es la voz del Señor, donde Él nos reprende para restaurarnos, donde Él nos llama la atención por amor a nosotros, para que no tengamos un fin de destrucción, para que no tengamos un fin de desolación, como le estaba advirtiendo al pueblo. Entonces, el pueblo dijo, yo pues escucho esta voz porque me es mucho más fácil hacer esto. A veces nos es mucho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno, ¿sí? Porque de pronto no queremos corregir nuestro camino, no queremos reconocer que la embarramos, no queremos reconocer que vamos por un camino errado y ni siquiera pensamos en eso, ni siquiera pensamos en, ¿de verdad estoy haciendo lo correcto? ¿Sí? Pero miren lo que el Señor les mandó decir y ya dijo, no ore por ese pueblo, que ese pueblo, y en algún momento le habrá pasado lo mismo a usted, habrá escuchado las voces incorrectas y por eso de pronto estará en esta situación. De pronto habrá ido a escuchar el consejo malo. A veces preferimos escuchar el horóscopo, ir donde la señora que lee el tabaco, ir donde la vecina que ella me aconseja mejor, que porque preferimos escuchar miles de voces y opacamos la voz del Espíritu Santo, opacamos la voz del Señor. Pero lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana es que ¿dónde podemos encontrar la voz del Señor? Leyendo la palabra. Ahí es donde encontramos la voz del Señor, en oración, ¿sí? No nos dé miedo acercarnos a la presencia de Dios, quizá porque Él nos pida algo que no queremos hacer. Pero no nos dé miedo, ni nos dé pena, ni nos dé desánimo. Hagámosle que ese es el camino correcto. Es lo mejor que podemos hacer. Amén. Entonces, vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Mire lo que dice. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizarán los profetas en mi nombre, y no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizaron. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, mi espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Ellos le habían dicho al pueblo, eso usted tranquilo que va a estar bien acá, pero esa era la muerte que les esperaba a ellos, porque nadie los mandó a decirle al pueblo cosas falsas. Nadie les mandó a guiar al pueblo a la destrucción. Nadie los mandó. Entonces, claro, cuando el Señor se enteró de eso y vino, pues el Señor siempre lo sabe todo, ¿sí? Pero vino y les mandó decir entonces, ¿qué creen? ¿Cuál creen que sería la posición así del Señor? Y también la posición de los falsos profetas. ¿Por qué creen que lo haría? ¿Sí? ¿Por qué creen que ellos tomaron esa posición? Y así hay muchas personas a nuestro alrededor diciéndonos malos consejos, váyase por allí, váyase por allá, mire, tírese, hágase, pero no es la voz del Señor. La voz más correcta que podemos tener es la voz del Señor. Y eso es lo que lo animo esta mañana. Y entonces así terminaron
los falsos profetas. Dice la palabra de Dios, que ellos iban a morir de hambre, iban a morir ahí a espada, porque ellos no estaban alineados con la voluntad del Señor, y además estaban guiando al pueblo a algo malo, algo que el Señor no les había mandado. Entonces yo quiero que oremos en esta mañana para que el Señor quite la sequía de nuestro corazón, para que el Señor nos guarde de que esa sequía esté ahí, esté arraigada, porque si esa sequía está en tu corazón, entonces es porque tenemos problemas, porque no vemos la salida. ¿Sí? A veces vamos a tener inconvenientes, pero cuando nuestro corazón está lleno del río del Señor, entonces uno dice, no, esto va a pasar, vamos a seguir adelante, estamos llenos de esperanza. Pero la sequía nos quita la esperanza, la sequía nos quita las ganas de vivir, la sequía nos quita las ganas de seguir adelante. Ya no vemos la vida color de rosa como antes. Es porque nuestro corazón está lleno de sequía, así como estaba lleno de sequía el pueblo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por esta palabra tan especial. Padre, hoy quiero, Señor, y vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor, si muchas veces he escuchado las voces incorrectas. Hoy, Papito Dios, me rindo delante de tu presencia para que seas tú perdonándome, Señor, y llenando con tu Espíritu Santo todo mi interior. Por favor, Señor, alumbra mi ser, alumbra mi mente y mi corazón, Señor. Te invito a mi hogar, te invito a mi vida, Señor. Oro, Señor, por mi esposo también, para que tú lo ayudes a seguir adelante. Ore ahí por cada persona de su familia. Ore por cada uno, abrácelo y dele gracias al Señor, y pídale al Señor que quite toda la sequía que hay en su casa, para que comience a reinar la palabra del Señor en sus corazones y que corra como ríos de agua viva. Hoy, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu palabra la que nos inunde, que sea tu autoridad la que nos llene, Señor, y que sea tu esperanza la que nos impulse a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, y en esta mañana, hermanos y amigos, en esta mañana, entonces, como ya vimos el aprender, vamos a ir al buscar rápidamente. Queremos, como estamos en el propósito del discipulado, que es madurar, que es aprender, que es investigar, que es porque eso nos hace crecer. Entonces, y vamos a hacerlo muy pedagógico, muy así, muy didáctico, digo. Quiero invitarlos a que ustedes busquen una imagen que tenga que ver con la sequía. ¿Sí? Una imagen que tenga que ver con la sequía, que usted la vea y usted diga, yo no quiero estar así, ¿sí? O si quiere hacer un dibujo también, ¿sí? Y haga un rompecabezas ahí y ármelos con todos los de su casa. Cuando usted vea esa imagen, usted diga, yo no quiero estar así, ¿sí? Porque va a ser una imagen seca, una imagen, entonces yo no quiero estar así, ¿vale? Entonces, hacer el rompecabezas, ubicar una imagen o hacer un dibujo y hacer el rompecabezas, armarlo en familia. Y por favor, como siempre les pedimos evidencias, mándenos fotos, mándenos videos, ahí al número que aparece en pantalla. Ustedes saben que estamos ahí siempre dispuestos ahí para crecer todos juntos. Y en el cumplir, siempre les decimos que por favor usted comparta este video con las personas que el Señor ponga en su corazón, y así también estamos haciendo el propósito de evangelizar, ¿sí? Y de compartir la palabra del Señor. Y en el versículo a memorizar hoy es Jeremías 14:7. Entonces, para que por favor no se le olvide. Y terminando esto, entonces, que el Señor los bendiga, que tengan un día maravillosamente bendecido, y esperamos que este reto de hoy también los impulse a seguir adelante. Dios los bendiga. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.